Hola amigos y amigas XD. Perdón por la demora, mi computadora tenía un virus. Y tuve que reiniciar todo de nuevo. Qué mentiroso eres XD. Si a ti te pasó eso porque estabas descargando porno. Pero si yo no sé qué es eso, apenas vengo a saber sobre esa palabra. Hola Springtrap XD, vine a pedirte que me pasaras los discos que te pasé hace 2 semanas, al parecer tenían virus XD. Tengo una pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta XD? ¿Esos videos qué era lo que contenían? Contenían videos para una tarea de manualidades que necesitaba hacer Springtrap XD. ¿Con qué manualidades? Se me hace muy raro esa palabra. XD, bueno, yo creo que me tengo que ir. Si necesitas de algo solo me avisan. Bueno, Está bien. aunque tengo muchas preguntas que decirte, me tengo que ir a donde una amiga. Esta vez te salvaste. Lo bueno es que se fueron, tenía que hacer este video XD. Hoy es domingo y pues ayer era sábado de Creepypasta XD, así que les vengo a contar 3 creepypastas que me encontré muy buenos, espero les gusten. Bueno, pero primero tenemos que ir a un lugar más oscuro para contarlo. Creo que este lugar es perfecto. Aunque me da un poco de miedo XD. No sé, de pronto se me aparezca algo por detrás. Y está lloviendo, que es lo peor. En total solo contaré 3 creepypastas, espero les gusten. Maldigo aquel día, hasta ahora, y si este mensaje está llegando a alguien, por favor, esto no es una broma, una creepypasta, ayúdenme. Les contaré un poco más pero, cuidado, si eres curioso, no lo intentes, a menos que quieras quedar como yo. Tenía 14 años, aficionado por la lectura, mitología, leyendas de terror, creepypastas, y mis tardes las pasaba mayoritariamente solo. Mi madre y mi padre trabajaban y sin mucho que hacer, excepto algunos deberes, leía y también solía jugar un juego en línea, pero el juego ya me estaba aburriendo. Me metí a un foro que era de leyendas y había probado unas tantas, pero nada me había sucedido, las estaba leyendo simplemente para pasar el rato. No recuerdo bien cómo llegué al foro, solo recuerdo que era algo de Mirrors.com, algo parecido a eso. Encontré una leyenda que me llamó la atención, decía: no te mires al espejo. Curioso por aquello, decidí leerla. La leyenda era igual a todas, solo que, en casi todas las leyendas que solía leer en ese foro, tenía que comprar velas, pronunciar palabras y cosas extrañas. Solo había sido una pérdida de dinero haberlas intentado. Esta era simple: un baño sin luz y un espejo. Necesitabas uno grande, el cual tuviera una panorámica de tu baño y pudieras verlo todo. La leyenda era muy breve, solo decía que si quería experimentar el miedo por 5 años lo hiciera, si no quería, me saliera de la leyenda. Tenía curiosidad y fui a mi baño y saqué la ampolleta, cerré la puerta. La leyenda decía que lo único que debía hacer era mirar mis cuencas de los ojos por unos minutos en aquel espejo. Decidí hacerlo y nada extraño en los primeros segundos, todo seguía igual. En un momento, mi cara se borró del espejo y cuando pestañeé y miré a otro lado, todo volvió a la normalidad. Ahora había recordado lo que decía: si la oscuridad en el baño comienza a aumentar y una parte de ti desaparece, no te preocupes, es parte de este miedo que experimentarás. No pestañees ni mires a otro lado, esto interrumpirá la sesión de terror. Si lo haces, sigue intentándolo, pero recuerda que antes de eso, aún tienes tiempo de arrepentirte. Entonces, sin ni tener una duda en seguir haciéndolo, probé otra vez sin pestañear y tal como lo decía, la oscuridad se sumió en mi baño, y mi rostro volvió a desaparecer. Seguía concentrado en mirar al espejo, pues ya no podía mirar mis cuencas, no había ni... Seguí por unos segundos sin que nada volviera a pasar y por unos segundos sentí una fuerte melancolía y miedo. Recordé también que decía: ya casi llegas. Si sientes una pena, un miedo, algo que impida seguir, ignóralo, pero ya no podrás volver atrás y te lo advertí. El miedo seguía hasta convertirse en un pánico y la tristeza en llanto. Decidí que esto se estaba tornando raro, por lo cual pestañeé, pero nada pasó. Una niebla comenzó a salir de un lugar del baño y en mi casa no había nadie, no podía pedir ayuda. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado, pero al fin pude despegarme de todo, pero ahora todo se veía oscuro en mi baño y no era igual. Tenía manchas de suciedad por todos lados y cuando iba a abrir la puerta, ya no había puerta, solo era un baño, sin salida, sin ventilación, y al frente mío había una pantalla y fue cuando me vi a mí mismo, en el otro lado, y estaba dentro del espejo. Si estás leyendo esto, no te mires al espejo.
La siguiente historia es real hasta cierto punto, cada quien decidirá hasta dónde creerme. Todos hemos tenido pesadillas, ¿verdad, amigo? Estas son, si todavía lo recuerdo, lo último que escuché decir a mi amigo Sebastián conscientemente. Era de noche, y hacía algo de frío, así que decidimos irnos a su casa. Desde que dijo esa frase, sin sentido, sin detalles, empezó a actuar de modo extraño, evitaba las conversaciones hasta el punto de empujarme violentamente. Debí darme cuenta que las cosas no iban para nada bien. Sebastián era alguien normal, por no decir, sucio y gracioso, que no le daba importancia a lo que sucediera, pero después de ver una película, no recuerdo el nombre, se volvió misterioso y extraño toda la noche. Era tarde cuando llegamos a su casa, y mis padres no estaban en la ciudad para recogerme, así que resolví quedarme allí. Pienso que ese fue mi peor error. Como lo esperaba, él tuvo una pesadilla, pero luego de ella hablaba extraño. No era su voz, era una voz pálida, triste, casi de niña pequeña que se queda sin aire. Teniendo en cuenta que fue un muchacho de 17 años, fue algo espeluznante, pero solo empezaban las cosas. Recuerdo que me dijo: ven conmigo, quiero hablarte. Siempre me hacía el valiente ante estas situaciones, pero dadas las circunstancias, lo único que pude hacer fue empujarlo y correr hacia la puerta, pero no abría. En ese momento sentí un miedo desde el cuello hasta las plantas de mis pies, acompañados de una mano tratando de jalarme de vuelta al piso, obviamente, de Sebastián. Luego, volvió a la normalidad, y repitió su frase: todos hemos tenido pesadillas, ¿verdad, amigo? Se echó a dormir, pensé que era uno de sus estúpidos juegos, le di una buena patada a él y a la puerta y resolví dormir. No tuve un sueño en específico, pero recuerdo que estaba Sebastián riéndose como nunca, incluso demasiado fuerte para ser él, pero era solo un sueño. Me despertó un chillido, me sorprendía la cantidad de ruidos que aprendió a hacer esa noche, todos eran jodidamente horribles. Estaba junto a la chapa de la puerta, como mordiéndola, la luz estaba apagada y no alcancé a ver. Rápidamente la prendí y me dijo, con su voz de pequeña sin aire, que lo dejará salir o lloraría. ¿Lloraría? ¿Para qué querría un cerdo de 17 años llorar? Me puse nervioso, no sabía qué reacción tomar. Después de pensar unos segundos, miré la hora en mi reloj, 22, e intenté abrir la puerta. En vez de eso, solo conseguí quemarme la mano. Aún no me explico cómo. Se tiró al piso, muerto de la risa, como si lo hubiera planeado. Esta risa fue como la de un niño que hace travesuras, plena y rápida. Sin embargo, me asustó lo suficiente como para no volverme a dormir, pero a él, definitivamente no. Su tercera pesadilla fue la más triste. Yo estaba muy pensativo, así que miraba el reloj cada 10 minutos, eran las 23:43 y se despertó llorando. Me recordaba a mi hermana, estresante y agudo, igual que el resto de sonidos, asqueroso. Después de llorar y dejarme pálido en mi silla, sonrió, como si me quisiera matar. Yo no podía más. En una descarga de furia y frustración le pregunté cuál fue su pesadilla, me señaló y algo me tiró al suelo, se puso al lado mío y me dijo: ¿no la has visto todavía? Siéntela. En ese momento perdí la conciencia, desperté, 2 días después en un hospital con quemaduras severas en los brazos y en un pie. No volví a saber de él, solo que le diagnosticaron una enfermedad llamada psicosis y tenían que llevárselo, pero siempre que miro una puerta, o escucho una niña hablar sin aliento, tiemblo, y recuerdo la pesadilla que viví, y que ningún psicótico pudo haberme tirado al piso solo con señalarme. A veces escucho su voz normal, diciéndome su última frase y paralizándome de miedo. El año 2013 no fue un gran año para mi familia y para mí. Tras haber quedado huérfano, el resto de mi familia, decidimos mudarnos a otro país. Por razones personales no les mencionaré dicho país. Les contaré esto para que tengan cuidado. A pesar de ser casi una historia de terror que solo en los libros o esas páginas en internet se encuentran, les puedo asegurar que es real. Era una mañana de diciembre, para ser exacto el 22, mi familia y yo nos disponíamos a pasar la Navidad fuera de la ciudad. Tomamos las cosas necesarias y rumbo a un pueblo del que mi padre siempre mencionaba, que él creció ahí, tenía una familia ahí, y que la vida en el campo es más bonito que en la ciudad. Todas esas cosas que quizá algunos detestamos de los padres. Al llegar a pueblo me sentí muy enojado. Habíamos recorrido un buen tiempo hasta ahí y lo que veo, realmente me enfurece. Casas muy rústicas, hechas de barro, por cierto, la cual solo habían unas 20 o algo más. Mi teléfono celular no mostraba señal, y era obvio que no había internet. Miré al cielo, y en mi mente solo decía: solo 5 días, solo 5 días. Mi padre, al ver mi expresión, me dijo:
Anímate hijo, mira tus hermanas están felices, ¿acaso no respiras el aire fresco? ¿Acaso no ves lo hermoso del paisaje que tenemos? Le dije a mi padre, ok, está bien, trataré de no morir del aburrimiento y me fui a sacar mis cosas del coche. Poco después mi padre se encontró con uno de sus tíos, primos, qué sé yo. Lo único que hice es presentarme y jugar con mi celular, sí, por suerte tenía juegos en mi celular. Eran ya las 10 de la noche, mi padre vino al lugar donde nos estábamos alojando con 5 platos de comida para toda mi familia. Al probarlo, casi vómito, no era ese sabor de la ciudad, sabía muy raro. Lo único que hice es poner el plato en el suelo y echarme a dormir. Ya para el día 24 en la noche, estaba algo calmado y resignado, tenía que pasar Navidad ahí. El tío o primo de mi padre, era muy amable y parecía una buena persona. Ya para las 10 p.m. mi madre soltó su cabello y empezó a peinarse, le pregunté por qué hacía eso, solo me dijo, me siento incómoda nada más. El primo o tío de mi padre le dijo a mi madre, que por favor no botara sus cabellos por la calle, ya que eso es peligroso por estos lugares y se fue a traernos la cena. Mi madre sin hacerle caso, junto lo que sobraba de su cabello del peine, sí, ese que a veces nos peinamos y queda un poco ahí, en el peine, lo cogió, y abriendo la ventana, lo botó y nunca, debió hacerlo. Eran aproximadamente las 11:58 p.m, había algo de música, comida, etcétera, etcétera. En el momento en el que todos nos saludábamos por la llegada de la Navidad, vi una sombra pasar por la ventana de la casa, no sabría qué era, pero sentí que no era algo normal y que su presencia me causaba terror, así que decidí ignorarlo. A la mañana siguiente, desperté y recordé esa cosa que pasó por la ventana, moví la cabeza y decidí olvidarlo. Mi madre estaba algo mal, mi padre preocupado por la salud de ella, decidió que todos volviéramos a nuestra casa, yo contento de la noticia, solo alisté mis cosas y fui rumbo al coche, entré ahí me puse los audífonos, y vi a mi padre traer a mi madre casi ya cogiéndole entre sus brazos. En ese momento dije, no pensé que era tan grave, ¿qué le sucede? Mi padre la metió al coche y casi sin despedirse, encendió el coche y nos fuimos. Desde que salimos, hasta llegar al hospital, mi madre no podía dejar de vomitar. Al llegar al hospital mi padre salió con mi madre, mis hermanas y yo esperamos en el coche, mis hermanas empezaron a llorar, son Tania y Jessie de 4 años y 2, respectivamente, lo único que podía hacer era calmarlas. Pasaron aproximadamente 2 horas y mi padre volvió, me dijo que mi madre estaba hospitalizada, algún mal, algo que le chocó en el pueblo hizo que se pusiera así, nos fuimos a casa, mi padre por alguna razón decidió dejar a mis hermanas con mi tía, la hermana de mi madre, le contó lo sucedido y de inmediato se hizo cargo de mis hermanas. Me levanté con los llantos de mi padre en la sala, miré el reloj y eran las 3:14 am, bajé y le pregunté qué pasó. Y si estaba bien, mi padre, solo me miró, y con un mar de lágrimas en su rostro, me dijo, no te dejaré nunca, a ti y tus hermanas, las tendré hasta mi muerte, me abrazó fuerte, me quedé helado y por fin me dijo, tu madre acaba de fallecer. Lo único que hice es abrazar a mi padre, y luego llorar y llorar. Mi padre me sentó en el sillón y me dijo, tienes que ser fuerte, espérame un momento, haré unas llamadas. Estaba secándome las lágrimas, cuando en ese momento, vino a mi mente esa sombra extraña, algo tenía que ver, no sabría cómo decirlo, pero era algo que yo sabía que tenía que ver con la muerte de mi madre. Entonces me acordé del familiar de mi padre, que le dijo a mi madre que no botara su cabello, por algo que ya no recordaba bien en ese momento y... Después de enterrar a mi madre, el médico llamó a mi padre, para explicarle sobre algunas cosas sobre la muerte de mi madre. Vino una tarde a mi casa y le enseñó unas fotos a mi padre, escondido yo en la cocina, oí escuchar al médico de muerte súbita, muerte anormal y términos de médicos, vi a mi padre ver las fotografías, nunca olvidaré su rostro de susto y espanto. Tengo 15 años, y nunca creí en cosas paranormales, pero al ver a mi padre con ese rostro, sentí pánico y miedo, confundido subí sigilosamente a mi habitación y me puse a pensar en qué clase de fotografías el médico le mostraba a mi padre. A la mañana siguiente, era 1 de enero, Dios, no me di cuenta del año nuevo, todo pasó tan rápido que me siento muy confundido. Mi padre trajo a mi tía a la casa, nos iba a cuidar, mi padre tenía que ir al pueblo, le pregunté por qué volvería ahí, si era ahí donde mamá se puso mal, mi padre solo me dijo. Ahora eres el hombre de la casa, tengo que ir a averiguar algunas cosas, hijo, tomó las fotografías que el médico le entregó y se fue. Pasaron 2 días, mi padre llegó, y sin tiempo a explicarnos, tomó a mis hermanas y a mí, y nos llevó a empacar nuestras cosas, solo oí decir a mi padre. Nos vamos de aquí.
Mi tía quería calmarlo, pero mi padre salió a decirles unas cosas, solo vi la expresión de mi tía al llevarse las manos a su boca, mi padre volvió hacia nosotros y terminó de empacar nuestras cosas. Hoy es 6 de enero, y hasta ahora no puedo entender por qué nos fuimos de casa, a veces me pongo a pensar que huimos de alguien o algo, nunca entenderé por qué así el comportamiento de mi padre, que vio en las fotos, que encontró en aquel pueblo, lo único que mi padre me dijo antes de irnos es: nunca pero nunca arrojes tu cabello en la calle. Bueno, esas fueron las 3 creepypastas, espero les haya gustado y gracias por ver mi vídeo. Si el video te gustó, no olvides darle un like bien kawaii y suculento. El video se hizo con fines de información y entretenimiento. No olvides suscribirte al canal y compartir el video con tus amigas y amigos. ¡Gracias!